Bueno, arratsaldeon, barkatu atzerapena, pixka horrean dugintzait, Roldan. Bueno, badakizue Foro Elkartuk antolatutako hitzaldi honen helburua, dagoeneko parlamentuan irekita dago ponentzia bat, amejoramendua, foro bekuntzaren erreformari aurre egiteko, eta momentu honetan, bueno, lanak ez dira hasi, baina eztabaida irekitzea ezinbestekoa da, eta ongi dator adituekin parte hartzea. Al final, la reforma del mejoramiento, al menos sobre el papel, parece que se va a precipitar un poco. Sabéis que el Parlamento tiene abierta una ponencia ahora mismo para debatir posibles cambios en la ley de mejoramiento del fuero, la LORAFNA, que esta semana se ha precipitado de alguna forma porque el Tribunal Supremo ha decidido anular el Real Decreto por el que se había llevado a cabo el traspaso de la competencia de tráfico y de seguridad vial, y eso lleva al Gobierno de Navarra a precipitar una reforma que califica como express, parece que se hará adelante en los próximos meses sin que ello implique que la ponencia pueda seguir sus trabajos. El Parlamento seguirá trabajando en posibles cambios que veremos de qué forma van hacia adelante o no. En este contexto, el Foro Elkartu ha decidido plantear diferentes charlas y coloquios para analizar un poco la situación de lo que es la situación del autogobierno de Navarra, el mejoramiento, la LORAFNA, qué cambios se pueden plantear y cuál es el contexto histórico, y eso es precisamente lo que Roldan Jimeno nos va a explicar hoy. Presentación poca necesita, catedrático, experto en Derecho y en legislación foral, que va a hacer una lectura de cómo fueron aquellos orígenes de 1982 que dieron pie a esa primera ley de mejoramiento del fuero, la LORAFNA, que ha sufrido dos modificaciones desde entonces, en el año 2000 y creo que la otra es en 2010, igual me equivoco. En esas fechas, muy puntuales ambas, y por lo tanto la base jurídica sobre la que se sostiene hoy el autogobierno de Navarra es prácticamente la misma de aquel año, pero casi mejor que hablar yo que hable Roldan Jimeno, que sea él quien explique de dónde venimos, que es seguramente la mejor forma de entender hacia dónde vamos y qué es lo que se puede cambiar a partir de ahora. Mila esker, Ibai, eta mila esker Foro Elkartukoi, gonbidapen honengatik, eta batez ere oroar egin duzuen edo antolatu duzuen jardunaldi hauengatik. Nirea lehenengo hitzaldia da, eta gero beste batzuk etorriko dira, beste mahai inguru batzuk, eta lehena noski ikuspegi historiko batetik oinarri bat jarri nahi duena, ez? Ya que agradezco muchísimo la invitación para participar en este foro. No sé si la concurrencia se debe tanto al interés de la charla en sí o a la coyuntura actual precipitada por el Tribunal Supremo, pero bueno, pues sea como sea, pues aquí estamos y muy agradecido a todos los que os habéis acercado en un día tan inclemente, ¿verdad?, para poder estar aquí. Bueno, yo he preparado esto pensando en un público general, aunque veo aquí a eminentes juristas, amigos y amigas, que bueno, pues tranquilamente podrían estar aquí sentados a mi lado debatiendo sobre el particular, por supuesto. Espero que luego, cuando abramos el turno de preguntas, pues participéis y el resto de gente también, por supuesto. Bien, ya han pasado prácticamente 42 años, o 41 y medio, desde la promulgación de la LORAFNA. Es un tiempo más que suficiente para echar la vista atrás, para abordar el tema desde el rigor académico, desde un cierto desapasionamiento, aunque cuando se trata de una constitución o de un estatuto de autonomía, pongámoslo esto entre comillas, pues el desapasionamiento es difícil, ¿verdad? Pero bueno, pues realmente la LORAFNA, este punto final que supone a la larguísima transición navarra, bueno, pues es producto de una realidad de aquella época, y esto nos va a salir constantemente. La LORAFNA es fruto de la transición de Navarra y de una transición que comienza a efectos de la LORAFNA, de lo que acabará siendo la LORAFNA en 1976, podríamos iniciar ahí y acabar en el 82, obviamente, ¿no?
Y la coyuntura en la que estamos, pues ahí acaba de decirse aquí y sobre todo se ahondará ahí mucho en las conferencias siguientes y en los debates siguientes del Foro del Cartu sobre este particular. Yo me voy a basar fundamentalmente en lo que sería esa base histórica de esa historia de la transición hasta llegar a la propia Lorazna para entender el por qué tenemos el texto que tenemos hoy, fundamentalmente, e incluso no solo para entenderlo en cuanto a lo que sería su contexto histórico, sino también en su contenido. Y además no verla en su singularidad únicamente, sino también en su conexión con otros textos, empezando por la propia Constitución, que pues, evidentemente, sin echar esa mirada comparativa con ellos, pues no entendemos mucho o no se puede entender algunas de las claves del amejoramiento del fuero. Bueno, punto de partida, ya lo he dicho, pues el punto de partida pues lo podríamos situar, bueno, si queréis con la muerte de Franco, pero bueno, dejando ya pues ese un tiempo prudencial, ya nos metemos en 1976, ¿no? En 1976 es cuando realmente en Navarra ya se empiezan a plantear pues qué va a pasar con esa reforma del régimen foral que se vislumbra en el horizonte, ¿no? Y, al igual que ocurrió en la Segunda República, se van a advertir dos visiones antagónicas, ¿no? Una, el Navarra es Navarra, otra, el Nafarroa Euskadira, ¿no? Una autonomía conjunta con las provincias vascongadas y otra, pues evidentemente, la autonomía sola, única, del Navarra es Navarra, ¿no? Estos dos eslóganes que pues, van a marcar y mucho pues, todos estos años. Bien, y este futuro autonómico que empieza a vislumbrarse en 1976, pues realmente va a estar muy abierto y muy en discusión, una discusión constante, hasta la promulgación de la propia Constitución española, ¿no? Y cuando digo muy abierto, lo digo muy abierto para todos. O sea, sobre todo, lo que va a imperar es una gran incertidumbre, un no saber hacia dónde vamos o, al revés, estar muy seguros, cada uno desde su óptica, hacia dónde se va, ¿no? Y apostando fuertemente hacia ello, ¿no? Como digo, una división, una polarización muy grande y algo muy importante para entender estos dos primeros años. Paradójicamente, hay una argamasa, un nexo de unión que une a todos, que ahora nos parece pues algo increíble, pero que sí, lo fue, que era el concepto de reintegración foral plena. Esta argamasa, lo reitero, estoy hablando por ahora de 1976, no la extrapolemos a épocas posteriores. En ese primer momento, todos hablaban de reintegración foral plena, todos se sentían cómodos con este término, lo que pasa es que cada uno le daba un significado distinto. Ahí está la clave, ¿no? Y, bueno, pues poco a poco, 76, 77 y el mismo 78, nos vamos a encontrar con que cada partido político se irá resituando en su estrategia particular. Por supuesto, todo ello enmarcado pues, en unas intensísimas luchas políticas, luchas sociales, en la calle, una conflictividad muy grande y, bueno, pues muchos acuerdos políticos, muchas negociaciones. Ese es el marco general que todos conocemos, ¿verdad? Bien, en esta situación y en este punto de partida todavía, pues, obviamente tenemos al gobierno de España, todavía franquista, y la Diputación Foral de Navarra, también de hechura franquista todavía. Una diputación que no se va a liberar de las tensiones que subyacen en torno a las discusiones sobre la reivindicación foral plena, ¿no? Ya se comienza a hablar pues, sobre cuestiones de autonomía, de institucionalización de Navarra, de representatividad política, etcétera. Y bueno, pues ahí la propia Diputación
pues intenta, sobre texto de ese rótulo de la reivindicación foral plena, pues resituarse, ¿no?, en el nuevo tablero político, ¿no? Y en ese marco, pues ya finalmente vamos a encontrarnos que la primera discusión, vamos a decir, ciertamente desde una perspectiva de una pluralidad política, se va a dar por primera vez desde la muerte de Franco, con motivo de las elecciones de junio de 1977. Es decir, pues que ya ha pasado un tiempo, todo lo que hasta ahora he dicho pues era una discusión muy controlada, pues desde arriba, ¿no? Elecciones que en Navarra pues traen el triunfo de la UCD, lo que le supone 3 de los 5 representantes en el Congreso, Aizpún, Astrain y Pedro Pejenaute. El PSOE va a conseguir 2, Urralburu y Julio García. Y luego en el Senado, he de recordar que el Senado únicamente ha sido importante en el Senado constituyente, ya luego después no ha sido importante nunca, obviamente, como actualmente, ¿no? Y ese Senado sí fue realmente importante para todas estas cuestiones que vamos a abordar, ¿no? ¿Y quiénes estaban en el Senado? Pues estaban Jaime Ignacio del Burgo, José Gabriel Sarasa y José Luis Monge por UCD, y luego estaba Manuel Irujo por el Frente Autonómico. ¿Qué era esto del Frente Autonómico? Pues era una coalición que para el Senado la formaron PSOE, PNV y, bueno, otros partidos, de los cuales minoritarios, muy minoritarios. Uno de ellos era ESEI, cuyo senador por Guipúzcoa, da la casualidad de que también era navarro, Gregorio Monreal, y por tanto, pues de alguna manera también ciertas perspectivas navarras pues quedaron ahí un poco fortalecidas, ¿no? Todo lo que estaba a la izquierda, pues vamos a decir de ESEI, el nacionalismo vasco, vamos a decir, más radical, más a la izquierda, pues directamente no participaron en estas elecciones constituyentes porque sostenían que la dictadura continuaba, que era lícita la violencia armada y que, bueno, pues seguía, o había que seguir confrontando contra el sistema. Bueno, en este marco de, como digo, de las elecciones, pues el tema de la reintegración foral plena pues estaba sobre la mesa, por supuesto, y bueno, pues se empezó a tomar postura oficial cada partido en sus programas, en sus debates políticos, etcétera, sobre la cuestión. Y, lo reitero, todavía en ese verano de 1977, o primavera-verano de 1977, pues los partidos, al menos que concurrían a estas elecciones, pues seguían reivindicando la reintegración foral plena. Bueno, me acabo de dar cuenta que no he explicado lo que es la reintegración foral plena, dándolo como hecho requete sabido, por si acaso hay algún despistado. ¿Qué suponía la reintegración foral plena? Pues suponía que Navarra, en su caso, pero lo mismo cabría decir de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya, pero en nuestro caso Navarra volvería o recuperaría su estatus jurídico institucional previo a la ley de 25 de octubre de 1839. Es decir, nos olvidamos de la famosa ley paccionada y Navarra recupera todas sus instituciones soberanas que tuvo hasta entonces. Cortes, hacienda propia, servicio militar propio, etcétera, etcétera. Entonces, realmente era una apuesta muy soberanista, ¿no?, diríamos hoy. Bien, no solo era una cuestión de partidos políticos, la propia Diputación Foral en agosto de 1977 reivindicó esta reintegración foral plena y solicitó, bueno, pues estudios al Consejo de Estudios de Derecho Navarro y bueno, pues ya empezaron a hacerse, más allá pues de las reivindicaciones políticas, a hacerse estudios. Claro, conforme empiezan a llegar estos estudios,
de aquellos juristas que ocupaban el Consejo, pues se empieza a ver que, bueno, pues la futura Constitución seguramente no permitiría a Navarra tener esa, o recuperar o reintegrar ese estatus previo a 1839, ¿no? Y ya pues comienzan a moldearse los discursos, ¿no? Hacia el posibilismo, otros hacia, bueno, pues seguimos manteniendo esto, pero sabemos que nos lo van a tumbar, pero queda bien mantenerlo, etcétera, ¿no? Bien, en cualquier caso, el Consejo Foral, desde un gran pragmatismo, va a decir directamente que la propuesta es totalmente inviable, que la Constitución española no aceptará un socavamiento tan grande de la autoridad estatal y que, bueno, en definitiva, todo supondría pues construir castillos en el aire, ¿no? Es decir, pues algo parecido a lo que pudo ocurrir en otro contexto y con otras realidades en la Segunda República Española, con todo el proceso estatutario vasco-navarro, que luego llegó la Constitución y pues hizo encallar la primera fase del estatuto, ¿no? Es decir, ese carácter que tendrían los fueros dentro de la Constitución, pues se veía que ya iba a ser a la baja, ¿no? Y bueno, pues por parte del gobierno español, por supuesto, la postura estaba siendo que los fueros de Navarra, de Álava, de Guipúzcoa, de Vizcaya, pues tendrían que asimilar a cualquier otro estatuto de autonomía sin que ello pues supusiera, ahí hacían un pequeño guiño, pues una pérdida para la autonomía de Navarra. Bien. Así las cosas, pues se abrieron las negociaciones para la Constitución, primeramente, bueno, pues con las pilas bien puestas, Consejo Foral, Diputación, apostaban a priori pues por una reivindicación foral, como digo, y bueno, pues realmente aunque la apuesta era aquella, llegar a un estatus previo a la ley de 25 de octubre de 1839 y que por tanto pues, se considerase que los fueros no habían sido abolidos, pero realmente pues, una cosa es lo que se decía en Navarra, otra cosa es lo que luego, sobre todo los partidos de carácter estatal, pues hacían en Madrid, ¿no? Y mucho antes de que llegase la Constitución, en julio de 1978, pues vamos a encontrarnos con una ley trascendental para entender todo lo que nos viene posteriormente, ¿no? Y incluso diría en los tiempos que corren ahora, en estos momentos, para entender nuestra realidad de febrero del año 2024, ¿no? ¿Qué pasa en la ley de 17 de julio de 1978? La ley de las elecciones locales. Bueno, pues que se introduce un artículo, el 36, y este artículo dice literalmente: la aplicación de la presente ley en las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya lo será sin perjuicio del respeto de su integridad a las normas peculiares de cada una de ellas en materia de organización y funcionamiento de sus instituciones provinciales. Y luego, a renglón seguido, dice: en Navarra se realizará conforme a lo que dispone la ley paccionada de 16 de agosto de 1841, con modificaciones que puedan introducirse de acuerdo con la Diputación Foral. Es decir, esto supuso un triunfo, bueno, de uno de los negociadores que andaba por ahí, Jaime Ignacio del Burgo, por supuesto, pero supuso, sobre todo, ya la fijación de la doctrina que solemos denominar cuarentayunista, la doctrina basada en la ley del 16 de agosto de 1841, la conocida como ley paccionada, con lo cual, pues, hacía
muy difícil revertir una situación precisamente a pues, una derogación ya no solo de esa ley, sino pues, de esa ley de 25 de octubre de 1839 precedente que implicaba, pues lógicamente, pues, todo el cercenamiento de los fueros o de la foralidad histórica, ¿no? Y, por tanto, pues a partir de esta ley de julio, y no tanto a partir de la Constitución, que también, por supuesto, pero muchas veces ponemos el foco en la Constitución, pero a partir de esta ley de julio, pues ya se va a marcar un camino que es el que vamos a tener hasta la actualidad. Y en ese camino, el primer granito, pues va a ser, obviamente, la Constitución española. Una Constitución que, como bien sabéis, es hija de la transición, o es el mayor símbolo de la transición, de una transición no rupturista, una transición en la que, pues, el cambio va siendo relativamente lento, una transición en la que, pues, está marcada, como hemos dicho, por las tensiones y que es diseñada desde Madrid por los conocidos en el nombre de los padres de la Constitución, ¿verdad? Y bueno, pues donde solo unos pocos partidos de Navarra tienen representación en Cortes y la mayor parte de partidos de Navarra pues se habían quedado fuera de esa representación de Cortes y bueno, pues de alguna manera una cosa va a ser lo que es la calle, la reivindicación, etcétera, y otra lo que se va negociando y cómo se va negociando, ¿no? Bien, el proceso de la Constitución, no tenemos mucho tiempo esto daría para toda una conferencia de cómo se va gestando, cómo va evolucionando, cómo se va negociando y demás, pero bueno, ya sabéis que es fruto de un cierto consenso entre comillas, consenso para unas cosas, para otras desde luego no. Sí que subyace, y esto es muy importante para la LORAFNA, pues la idea de tener que dar una solución satisfactoria o no, una solución, dejémoslo ahí, a las reivindicaciones nacionales de catalanes, vasco-navarros y en menor medida gallegos, y para eso pues se arbitra el sistema de las autonomías, ¿no? Bien, no es algo que se improvisa ahora, ya la preautonomía, o mejor dicho, la autonomía preestatutaria ya se va a establecer en el caso de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en enero de 1978 con el Consejo General Vasco, y ahí ya va a aflorar otra de las discusiones que van a estar presentes obviamente en la Constitución, como todos sabéis, que es la vinculación o la posible vinculación de Navarra con el País Vasco. Bien, todas estas discusiones las podríamos sintetizar cara al propio texto constitucional en relación a Navarra, en tres grandes, vamos a decir, tres grandes bloques, ¿no? Uno, y sobre todo lo que tiene que ver con la LORAFNA. Uno, la famosísima disposición adicional primera. Es decir, la de los derechos históricos, es decir, la que hoy está en tela de juicio por el Tribunal Constitucional con motivo de la transferencia de las competencias de tráfico. La segunda, también archiconocida, la disposición transitoria cuarta. Y una tercera que igual no es tan conocida, pero que va a tener una trascendencia muy, muy grande para el futuro desarrollo autonómico de Navarra y de la propia LORAFNA, que es la disposición derogatoria de las leyes de 1839 y 1876. Bien, realmente la disposición adicional primera de la Constitución, va a tener un debate interesantísimo, no tenemos tiempo para adentrarnos
en él, pero básicamente la redacción final, después de muchas idas y venidas, Congreso, Senado, una negociación trepidante, interesantísima, como digo, pues va a acabar diciendo: la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Bien, se incorporan pues los derechos históricos en la Constitución, fruto, como digo, de un consenso trepidante, casi de última hora. Es una apuesta del Grupo Vasco en el Congreso, y bueno, pues sale como sale. Bien, realmente es un tema que tiene mucha trascendencia y que, más allá de lo que acabo de leer, el texto de la propia disposición, claro, luego viene la fijación de la doctrina sobre la propia disposición. ¿Qué es esto? Perdón, pienso no en tanto en los juristas, sino en el resto. Claro, nosotros todos teníamos muy claro, creíamos tener muy clara cuál era la fijación de la doctrina sobre las competencias de tráfico. Vamos, nadie lo dudaba, hasta que se ha fijado la doctrina suprema del Supremo. Nos ha hecho tambalear todo. Bueno, pues con esto de los derechos históricos se fue fijando una doctrina, y una doctrina totalmente contraria a la opinión mayoritaria de los juristas navarros o vasco-navarros, pero incluso también de algunos foráneos, como Miguel Herrero de Miñón, ¿no? Claro, al final la mayoría de los constitucionalistas y administrativistas españoles han venido concibiendo los derechos históricos como un derecho a recuperar determinadas instituciones forales compatibles con la unidad constitucional. Esto lo estamos viviendo ahora. Somos protagonistas de esta doctrina, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que con la elaboración primero del Estatuto de Gernika y luego de la Lorafna, claro, con esta disposición adicional, pues desde esta perspectiva no tenemos unos derechos históricos que son carta blanca para recuperar pues lo que consideremos recuperable. No, pues únicamente se podrán recuperar los derechos históricos que no están, o que están recogidos en esos textos, sino ya pues empieza a ser todo un poco más difícil, ¿no? Y así lo ha ido entendiendo la jurisprudencia constitucional, y ahora también la del Supremo, etcétera, ¿no? Quería decir la del Tribunal Constitucional. Bien, otro tema muy conocido, pues es y muy recurrente en todas las elecciones, y cuando hace falta sacarlo por determinados grupos políticos, pues es el vidrioso tema de la integración de Navarra en Euskadi, ¿no? Y en este caso, pues la disposición transitoria cuarta, que, bueno, pues que es hecho, creo que bastante conocido, ¿no? Solo voy a decir una cosa, ya que estamos hablando de la Lorafna. Es curioso, por la disposición transitoria cuarta, para que Navarra quedase incorporada en la Comunidad Autónoma Vasca, harían falta nada menos que 2 referéndums. En cambio, para la aprobación de la Lorafna no hizo falta ningún referéndum. Bueno, simplemente ahí lo dejo. Bien, y sí que me voy a detener un poco más en algo que es más desconocido, que es la disposición derogatoria segunda de las leyes de 1839 y 1876. Esto fue una iniciativa planteada desde UCD, en concreto fue Miguel Herrero de Miñón el que, bueno, pues planteó esta idea. Entonces, ¿qué supone esto? Pues esto supone la derogación de estas leyes no para Navarra, sino para Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Hablo de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya porque todavía no existe la comunidad autónoma vasca, obviamente. Bien, ¿esto qué supone? Pues supone que Navarra sigue manteniendo su ley de 1841 y, por supuesto, que la ley de 1839, ¿no? Y bueno, pues con todo esto, ¿qué consecuencias tiene? Pues que al quedar excluida Navarra por omisión de la derogatoria segunda, pues la ley de 25 de agosto de 1839 sigue vigente en Navarra. Es decir, que, para empezar, esto diseña una realidad jurídica muy distinta para los tres territorios vascongados y para Navarra, con lo cual pues ya hace más difícil esa posible unión futura, pero luego también parapetados en el mantenimiento de la ley del 25 de octubre del 39 y la del 41, y por tanto en todo ese discurso paccionado, pues se establece la estrategia de que pues Navarra va a tener una vía distinta, la vía foral, para su estatuto de autonomía, y que por tanto ni hace falta referéndum, ni hace falta consulta de ningún tipo, directamente se negocia pues entre un grupo de navarros y el gobierno, ¿no? Entre un grupo de parlamentarios o salidos del Parlamento y el gobierno, ¿no? Y por tanto, además, haciendo un guiño a la historia, pues lo que se presenta esto es como un texto amejorado, ¿no? Jugando con el nombre en romance navarro, del amejoramiento del fuero, ¿no? Bien, esto va a generar una polémica enorme en las semanas previas al referéndum del texto constitucional. Algunos consejeros forales, algunos políticos de todo tipo de ideologías van a firmar un texto que creo que es bastante conocido en contra de la Constitución, el manifiesto titulado Acta de Afirmación Foral de Navarra, en el que pues van a votar, van a pedir a los navarros que voten en contra de la Constitución por lealtad a Navarra y a los fueros, dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues dicen que el texto de la Constitución no lo consideran aceptable desde el punto de vista foral, que les mueve a hacer esta declaración pública de interés sin ningún tipo de interés partidista, solo por deber de lealtad a Navarra, por el momento histórico, por dar testimonio público, bueno, y por amor al fuero, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos gente de todos los colores. Algunos ya os caerán a los más jóvenes un poco lejos, pero por citar nombres quizás más conocidos, pues están Jesús Aizpún, Jesús Buenoasín, Carlos Clavería, Carlos Garaycoechea, Pedro Larumbe, Javier Llaven, Ramón Peñagaricano, Pachi Zabaleta. Ya veis qué universo más distinto, ¿no? Y bueno, pues así las cosas. Se hizo el referéndum en Navarra el 6 de diciembre del 78 con un 66,6% de participación y la Constitución pues fue aprobada por un 75,7% de votos afirmativos y solo un 17,0% de votos negativos. Bueno, un aspecto también que me parece importante y al que no se le suele dar mucha importancia desde Navarra, y es un antecedente muy importante para entender también la Lorafna. Yo sostengo que la Lorafna no se puede entender sin mirar al Estatuto de Gernika, ya que hay infinidad de juristas en Navarra que durante 4 décadas no han hecho pero ni el más mínimo guiño a mirarlo.
¿Por qué? Creo que es muy importante, ¿no? Porque, a diferencia de Navarra, que su camino estatutario lo emprendió de manera un poco más, o sea, mejor dicho, no lo llegó a emprender bien en la Segunda República, porque quedó descolgada el Estatuto Vasco-Navarro, y como sabéis, obviamente, pues el gobierno vasco, en aquellas circunstancias complejas, pero tuvieron su estatuto vasco, ¿no? Lo cual pues permitió ya desarrollar, cierto que en el marco de la guerra y del primer exilio, pues las instituciones vascas, pues la propia Ertzaintza, pongo el ejemplo de la Ertzaintza por lo que estamos en estos momentos con el traspaso de tráfico pues sobre la mesa, ¿no? Bien, bueno, pues este estatuto que crea la Comunidad Autónoma Vasca, lógicamente allá tienen pues el mismo problema que tenemos aquí, una sociedad pues muy polarizada, muy enfrentada y pues con unas propuestas muy antagónicas hacia lo que tendría que ser pues su estatuto de autonomía, ¿no? Bien, este estatuto, bueno, finalmente va a salir con un apoyo débil, pero va a salir adelante. Pero lo que me parece más importante para verlo desde nuestra óptica navarra es que, en primer lugar, el Estatuto de Gernika va a establecer un techo competencial que luego Navarra no va a poder superar. O si se quiere, el reflejo en el que Navarra va a poder mirarse fundamentalmente, y no lo estoy diciendo tanto desde una perspectiva navarra, sino desde una perspectiva madrileña, va a ser hasta dónde han llegado pues los vascos, vosotros no vais a llegar a más, ¿no? O en alguna cosilla quizás, pero básicamente ahí tenéis un techo, ¿no? Y en ese sentido, pues el primer jarro de agua fría que va a suponer para lo que sería la doctrina navarra o vasco-navarra histórica va a ser fundamentalmente los derechos históricos, ¿no? Todo lo que venía siendo la reivindicación de la soberanía popular foral basada en el pactismo se va a derrumbar en gran medida, ¿no? Y el Estatuto de Gernika, como luego ocurrirá con el amejoramiento navarro, pues va a ser pues una manifestación de posibilismo, de relación de fuerzas y, bueno, pues los derechos históricos van a dar lo que da de sí el propio estatuto. Otra cuestión distinta son todas las competencias no transferidas. Eso nos abre otro melón de gran actualidad, pero en el que no voy a entrar. Bien, importante. El Estatuto de Gernika también va a contemplar, como la Constitución, la posible integración territorial de Navarra. Muy importante para Navarra también, el Estatuto de Gernika va a recuperar el concierto económico. Esto, para los que estéis un poco más desconocedores de este tema, ¿qué ocurría? Bueno, a partir de 1876, con el final de la Segunda Guerra Carlista y con el final pues, de los fueros de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, se va a configurar la institución del concierto económico, que es hermana gemela de nuestro convenio económico. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema, pues lo conocéis todos porque lo tenemos felizmente vivo. Pues esto es pues un acuerdo entre el gobierno español, en nuestro caso pues la Diputación Foral de Navarra, o podría ser la de Álava, la de Guipúzcoa, la de Vizcaya, en el cual pues tras una negociación se fija un cupo de lo que paga pues cada uno de los territorios al Estado, ¿no? Bien, este sistema, explicado muy a grosso modo, obviamente, pues había desaparecido de Vizcaya y de Guipúzcoa con el franquismo.
o mejor dicho, con el alzamiento, con el golpe militar de 1936. ¿Por qué? Pues porque en Álava y Vizcaya Franco las consideró provincias traidoras y les quitó pues ese instrumento básico de su autogobierno y de su economía. En cambio, pues aunque dé un poco rubor decirlo, un poco o un mucho, nos lo mantuvo en Navarra y en Álava por ser provincias leales. Bien, existía un debate, obviamente, de qué hacer con el concierto económico y qué hacer con el convenio económico. Y finalmente, pues se mantuvo. Hombre, si no se llega a mantener, que es la institución histórica, que es el derecho histórico por antonomasia, pues ya no sé qué derechos históricos nos podrían haber dejado, ¿no? Pero bueno. Bien, en cualquier caso, desde luego que su inclusión en el Estatuto de Guernica nos allanó el terreno a los navarros. Bien, y bueno, pues ahí tenemos la Constitución, ahí tenemos el Estatuto de Guernica, y poco a poco, bueno, pues se va vislumbrando ese camino hacia el mejoramiento. Pero en ese camino hacia el mejoramiento, estos procesos previos pues no dejan indiferentes a diferentes fuerzas políticas, y en concreto pues un acontecimiento pues muy conocido por todos, pues va a ser la escisión de UCD con la fundación de UPN el 3 de enero de 1979, que va a introducir pues un elemento importante, un cambio importante cara bueno, pues al futuro diseño de la LORAFNA, ¿no? Otro cambio que se va a operar en estos meses siguientes pues a la promulgación de la Constitución española, es decir, entramos ya en 1979, pues va a ser el progresivo giro del Partido Socialista hacia lo que podríamos denominar pues un navarrismo, ¿no? O un novasquismo. Y bueno, pues esto también obviamente va a tener sus consecuencias directas en lo que sería el diseño de, bueno, pues de la LORAFNA. Cada vez se va a ir hablando menos, por supuesto, de reintegración foral plena, y bueno, pues ya en enero del 79 pues se van a abrir, con la Constitución obviamente promulgada, se va a abrir la negociación pues de la Diputación Foral de Navarra con el Gobierno, en concreto con el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa. Y aquí vamos a tener a varios protagonistas. Uno, Rodolfo Martín Villa, otro, Amadeo Marco, pero vamos a encontrarnos a un tercer protagonista clave en la estrategia diseñada desde UCD, que va a ser Jaime Ignacio del Burgo, ¿no? Que va a ser básicamente el ideólogo de esta vía foral navarra de acceso a la autonomía, ¿no? Básicamente el argumento, ya lo he adelantado antes, lo repito ahora, va a consistir en una estrategia de reactivar los mecanismos de negociación entre la Diputación y el Estado sobre texto del pactismo histórico, que no solo es un pactismo histórico que hunde sus raíces en la Edad Media, como parece por el propio nombre, sino que se ejemplifica su actualidad y su vigencia pues en el mismo convenio económico todavía vigente, ¿no? El último convenio económico se había renovado y seguía vigente en el 69, bueno, y siguió vigente hasta 1990. Bien, lo que pasa es que ahora se introduce un nuevo elemento, que es el nuevo Parlamento Foral de Navarra, el recién creado Parlamento Foral de Navarra, que bueno, pues este Parlamento pues va
va a ser, pues como en otras autonomías, pues una de las primeras instituciones democráticas en echar a andar. Y aquí otra vez voy a otro texto legal parecido al anterior, que muchas veces también queda olvidado, pero que va a tener una importancia trascendental para ese futuro diseño de la LORAFNA. En concreto, fruto también de una cierta negociación entre Navarra y el gobierno español, se va a dictar el Real Decreto 121/1979 del 26 de enero, fijaos lo importante que es el mes de enero del 79, sobre, otra vez, elecciones locales y ordenación de las instituciones forales de Navarra. ¿Y qué va a pasar con este decreto? Pues que se van a fijar unas instituciones democráticas, ¿no?, que van a perdurar hasta que se apruebe el amejoramiento del fuero, que la regulará ya pues evidentemente en lo que toca a lo que tendría que ser un estatuto de autonomía, ¿no? Bien, pero aquí el preámbulo, y mira que suelen decir a veces que los preámbulos no sirven para nada, pues aquí está, en el preámbulo de este decreto está la clave de lo que luego nos viene. El preámbulo dice: el Gobierno y la Diputación Foral han realizado los contactos oportunos y al llegar a un acuerdo en la forma que se establece en este Real Decreto, entienden que lo hacen amejorando, aquí es la primera vez que en un texto legal nos aparece el término, amejorando el sistema institucional navarro, expresión esa tradicional de su régimen foral, y ello de forma que, además de respetar su tradición histórica, responde a las actuales exigencias de democratización de sus instituciones forales, cuyas peculiaridades se han desenvuelto siempre en un profundo y solidario respeto a la indisoluble unidad de la nación española. Esto, lo reitero, es el Real Decreto 121/1979 de 26 de enero. Esto es algo así como la Biblia para todo lo que nos viene después, la base doctrinal de todo. Si yo os llego a decir que esto es el preámbulo de la propia LORAFNA, pues Isabel o Tomás me hubieseis dicho: hombre, pues no, nos estás metiendo. Pero bueno, a la mayoría os hubiera colado tranquilamente, porque el preámbulo, pues parecidas manos lo escribieron. Bien, en cualquier caso, este decreto, más allá de esta importancia simbólica, va a tener una trascendencia enorme, porque va a actualizar el régimen foral, convierte al Consejo Foral, como he dicho, en Parlamento Foral, con 70 miembros elegidos, etc., etc. Bien, pero lo que me importa destacar, el camino ya queda trazado, es inimaginable a partir de esta base cualquier reintegración foral plena, y eso que cuando se discuta la LORAFNA, la reintegración foral plena nos va a aparecer hasta en la sopa, pero ya después de este Real Decreto la reintegración foral plena ya es ciencia ficción, obviamente. Y entonces, pues ya se nos va configurando, pero configurando sobre bases firmes, pues un nuevo foralismo reformista, basado en esas leyes históricas del 25 de octubre del 39, del 16 de agosto del 41, que Navarra mantiene ese régimen foral no de una soberanía plena, sino de esa soberanía restringida de 1841, y que por su tradición pues había que mejorarlo, ¿no? Y por tanto, Navarra no necesita de un estatuto de autonomía. Lo que tendrá Navarra es una cosa distinta. Por eso en Navarra nunca hablamos ni de estatuto de autonomía, ni de... hablamos del amejoramiento del fuero. Bien, es ahora, ya cuando estoy casi llegando al final de mi intervención, cuando realmente es cuando comienza
la historia, cuando comienza el proceso del mejoramiento del fuero, ¿no? ¿Por qué? Porque es el Parlamento de Navarra el que va a elaborar unas bases de institucionalización que luego pues, la Diputación Foral va a negociar con el Gobierno de España y bueno, pues es entonces, en concreto, el 8 de junio de 1979, cuando ya la Diputación Foral va a solicitar formalmente comenzar con las negociaciones. Bien, pero claro, con unas negociaciones sobre una base institucional y jurídica, que es la que acabo de exponer, ¿no? Por tanto, ya el terreno de juego se nos va quedando pues muy limitado, ¿no? Ahí, en esas negociaciones, pues nos vamos a encontrar con que, bueno, pues por un lado vamos a tener a los partidos que ya van entrando en ese juego negociador. Importantísimo el cambio ya de postura política para estas fechas total del Partido Socialista respecto de lo que había sido hasta 1978 y bueno, pues sí que ya obviamente en un Parlamento democrático como es el Parlamento Foral, pues a lo largo de los meses previos, pero ni qué decir a posteriori, pues nos vamos a encontrar con que cada partido político va adoptando su postura. Algunos juegan con la reintegración foral, otros tal, otros cual, pero cada partido político, más allá de esos juegos de la reintegración foral plena, que cada uno lo utiliza de una manera distinta, pero va adoptando posturas hacia la autonomía, hacia la posible unión Navarra-Euskadi, hacia la propia ley paccionada, hacia la ley del 25 de octubre del 39, etcétera, etcétera, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues ahí tenemos unas discusiones interesantísimas en las que, bueno, pues no voy a entrar porque realmente no tenemos tiempo, ¿no? Pero, y que, bueno, son para cualquier interesado, pues son muy conocidas, ¿no? Y muy estudiadas. Bueno, el proceso que iba, bueno, como un coche de carreras, pues a lo largo de todo el 79 y comienzos o invierno y primavera del 80, pues llega el verano de 1980 y de alguna manera se estanca por razones también de tipo político interno de la propia Cámara. Pues es cuando, bueno, ocurre todo la detención de José Antonio Urbiola, de HB, entonces, por presunta colaboración con ETA, bueno, todo lo que huelga de hambre, de encierro de varios parlamentarios, etcétera, etcétera. Bueno, el atentado de ETA contra José Javier Uranga, el director entonces del Diario de Navarra, una crispación política tremenda, bueno. Y, bueno, ya poco a poco, el verano, pues otra vez se va reactivando todo y bueno, pues ya al final, pues salen adelante el proyecto de bases aprobado por el Parlamento Foral el 13 de noviembre del 80. Bien, claro, el Parlamento aprueba una cosa, pero hay que negociarla. Y se abre pues una negociación entre Navarra y el Estado, negociación que tiene una comisión en la que única y exclusivamente hay o está integrada por el presidente de la Diputación, entonces Juan Manuel Arza. Para entonces pues el escándalo de Fasa, pues como sabéis, había sacado a Jaime Ignacio del Burgo de la primera línea política, aunque estaba entre bambalinas. Y luego, bueno, pues hay otros diputados de UCD, del PSOE y Jesús Aizpún de UPN, ¿no? Bien, todas esas negociaciones en las que están excluidos pues los nacionalistas vascos y otras fuerzas, bueno, pues acaban dando de sí pues lo que va a ser finalmente el texto de la Lorazna, y del que no voy a hablar, obviamente, porque luego en las siguientes, vamos a decir, intervenciones que vengan los días siguientes, pues sobre todo de esto se irá comentando, ¿no?
Hubo muchas reuniones y la negociación pues realmente pues fue dura si atendemos a lo que dicen los propios protagonistas, ¿no? El resultado final, pues se alejó sustancialmente el texto de la Lorazna de lo que se recogieron en las bases aprobadas por el Parlamento de Navarra de 1979. Quiere decir, lo que quería el propio Parlamento, pues de lo que finalmente fue, pues la distancia fue muy, muy, muy grande, ¿no? Bueno, la Lorazna, finalmente, bueno, pues el texto acordado de la Lorazna entre los negociadores navarros y el Estado, pues se elevó a la Diputación, que lo aprobó. Interesantísimo cuando el texto fue elevado al Parlamento de Navarra, ver todos los discursos políticos, algunos exultantes, obviamente, pues Juan Manuel Arza, Jaime Ignacio del Burgo, Víctor Manuel Arbeloa, Javier Gómara, y luego ya pues va decreciendo y las críticas se convierten en mordaces, pues del Partido Carlista, del Partido Nacionalista Vasco, de Euskadiko Ezkerra, bueno, por supuesto las fuerzas críticas critican, bueno, no solo cuestiones de contenido, sino también el hecho de que no haya sido sacado a referéndum. Bueno, más allá de estas discusiones interesantísimas, por otra parte, pues se va a acabar publicando en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra el 30 de marzo del 82 y, bueno, pues paralelamente luego ya vamos a encontrarnos todo el proceso de aprobación por las Cortes Generales y bueno, pues la Lorazna nace envuelta en una polémica importantísima a cintra, como digo, todos los que no eran UPN, UCD, PSOE la critican mordazmente, pero la Lorazna nace en medio de una polémica tremenda en España. Y no tanto una polémica de tipo político, que de alguna manera los grandes partidos ya lo tenían todo atado, sino una polémica muy importante desde el punto de vista jurídico, porque, bueno, pues va a haber juristas de izquierdas, de derechas, centralistas, federalistas, de todo tipo, que van a criticar la Lorazna, la excepcionalidad del régimen foral navarro, tanto por la forma en que fue aprobado, por el procedimiento para acceder a la autonomía de Navarra, por su falta de democracia, por no tener este referéndum popular, y realmente, pues, e incluso por el nombre, ¿no?, que les va a parecer a muchos una auténtica aldeanada, ¿no? Bueno, realmente esa discusión sobre si era o no era un estatuto de autonomía, bueno, al final, pues realmente en la práctica ha sido un estatuto de autonomía y la jurisprudencia así lo ve. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional pues ha sido clarísima en torno a esto, pero realmente es una cuestión que cuando se haga bien la reforma express, ahora por el tema de las competencias de tráfico, o bien una reforma más sopesada, pues realmente, bueno, tendremos que ver, dependiendo de si se hace referéndum o no, etcétera, etcétera, pues bueno, será interesante, al menos para los que nos dedicamos a estas cosas, ver cómo reaccionan los estudiosos especialistas en relación a estas cuestiones, cuando menos si no se hace referéndum, ¿no? Bien, y tantas cosas, ¿no? Realmente resulta algo muy sorprendente ver a juristas
de primerísimo nivel y, como digo, de todas las tendencias políticas, diría casi desde, bueno, ya he dicho antes, de derechas y de izquierdas, pero también diría de extrema derecha, pero también de extrema izquierda, pues criticando la LORAFNA, pero de una manera, bueno, visceral, ¿no? Bien, y a partir de aquí, pues la situación actual, ¿no? Ya se ha dicho, la LORAFNA ha sido reformada, ya se ha dicho en la presentación, por Ibai, la LORAFNA ha sido reformada en 2 ocasiones, las 2 ocasiones han sido reformas muy puntuales, se asemejarían a esta reforma express que se nos está ahora anunciando. Sí que la LORAFNA tuvo un momento en el que perdió de alguna manera su oportunidad de reforma, y es que entre los años 2005 y 2006, que fueron los años en los que hubo muchos estatutos de autonomía que fueron reformados, algunos no pudieron reformarse, en concreto pues el de la Comunidad Autónoma Vasca, por razones muy conocidas, pero todas las reformas estatutarias que nacieron por aquellos años, pues en aquel marco Navarra también tuvo su ponencia parlamentaria para reformar la LORAFNA. Interesantísima, interesantísima. Y las aportaciones que se hicieron desde los partidos políticos y lo que trabajaron en el Parlamento de Navarra. Aquella ponencia la coordinó Miguel Izu, de Izquierda Unida, y hicieron una labor realmente enorme y desgraciadamente baldía. Hombre, baldía, ahora pues puede servir algo de lo que se hizo allá, ¿no? Pero, como digo, se quedó en nada, ¿no? Y ahora estamos en la situación actual, ¿no? ¿Ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? Y ahora ¿hasta dónde nos van a dejar, ¿no? En definitiva, yo creo que el hasta dónde nos van a dejar muy poco. Y ese muy poco, pues desgraciadamente, lo hemos visto en la reforma del fuero nuevo, de la compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, donde se ha podido llegar hasta donde se ha llegado y donde apenas se ha podido innovar en lo que podría ser, pues, o lo que podríamos considerar una mayor soberanía en Derecho Civil Foral de Navarra, ¿no? Esa espada de Damocles, me da igual en forma de Tribunal Constitucional o en forma ahora de Tribunal Supremo, la vamos a tener ahí y realmente, pues, esto no es algo, como digo, ni que haya surgido en 1982 con la LORAFNA, ni que haya surgido en 1978 con la Constitución. Es algo que ya fue diseñado previamente, como os acabo de exponer. Pues nada más, mila esker. Bueno, eskerrik asko Roldán Jimeno, esta masterclass de historia. Damos paso ahora a un pequeño coloquio. Antes voy a aprovechar mi privilegio de estar sentado aquí para hacer la primera pregunta. Se han hablado muchos aspectos de cómo fueron aquellos momentos, pero hay 2 momentos muy concretos que tienen una relación directa con todo lo que fue el desarrollo autonómico de aquellos años. Uno es el golpe de Estado de 1981 y luego es la LOAPA, la ley que trata de poner una cierta cohesión a todo lo que está siendo ese desarrollo autonómico, que después anula el Constitucional, al menos en parte, pero que sí que muestra que ya el Estado estaba intentando, poner ciertos límites a todo lo que venía siendo aquel momento histórico y que se produce justo antes de aprobar el mejoramiento del fuero. ¿En qué medida afectan estos 2 hechos históricos a esa negociación, o son 2 elementos que vienen al margen y que venían, digamos, por otros motivos? Bueno, afectan de lleno,
de lleno. El golpe de Estado, y esto ya lo digo como historiador, a mí cuando se habla del golpe de Estado de Tejero, siempre, y además claro, como tenemos las imágenes y es como muy visual, ¿no? Siempre y tal, es algo que te da mucha rabia porque siempre después de tantos años nos seguimos quedando en la anécdota, ¿no? Me refiero a la divulgación del golpe de Estado, ¿no? A la divulgación periodística. Ya lo siento decírtelo a ti, ¿no? Pero bueno, pero es verdad, ¿no? Ves un programa un documental del golpe de Estado y es lo de siempre, tal, bueno, lo de siempre, ¿no? Ahora luego ya, pues, conforme avanzan las investigaciones, ya si quieres se ponen focos más críticos de si el papel del rey, del tal, del cual. Pero realmente a mí me falta, y esto lo digo evidentemente en respuesta a lo que acabas de decir, ¿no? Nos falta todavía un análisis de lo que supuso el golpe de Estado, por ejemplo, en Navarra, ¿no? O me da igual, en Vizcaya o en Cataluña, o sea, se pasó un verdadero terror. O sea, yo lo hablo, yo era un crío y en casa lo viví con un terror tremendo, las listas, las tal, las cuales, bueno, aquello por supuesto que influyó y mucho, ¿no? En los meses sucesivos, en todo, claro, en las negociaciones políticas, en un tomar postura, etcétera, ¿no? No fue tanto una influencia jurídica, como va a ser la LOAPA, sino en una influencia psicológica, sin duda, ¿no? Y bueno, pues ahí quedó, ¿no? Cierto es que para el 23F del 81 ya la mayor parte de los estatutos de autonomía se habían promulgado, con lo cual ese modelo, como he dicho, con el Estatuto de Gernika, lo he centrado en el Estatuto de Gernika por lo que tiene de estatuto hermano en relación a derechos históricos, etcétera, ¿no? Pero bueno, evidentemente están todos los demás estatutos, ¿no? Entonces, claro, ahí el golpe de Estado no tiene tanta influencia en lo que sería propiamente la parte técnico-jurídica, ¿no? De elaboración del mejoramiento, pero sin duda que en el trasfondo de las negociaciones, de todo, por supuesto, ¿no? Y luego la LOAPA sí, no la he mencionado porque evidentemente no tenía tiempo para hablar, pero tal y como he mencionado el Estatuto de Gernika, pues la LOAPA merecería pues otra pequeña o grande pues reflexión, ¿no? Y sin duda que lo marcó y todo. Lo marcó para Navarra de una manera, por supuesto, vamos a decir, de cortar también ya alas, pero la LOAPA para Navarra fue trascendental para, como digo, recortar todavía más el amejoramiento, pero la LOAPA también actuó de manera activa en estatutos ya aprobados, porque impidió el que, como comentábamos antes con lo de tráfico ahora, ¿no? Impidió que lo que los negociadores de cada estatuto creían que eran unas competencias que podían desarrollarse de manera amplia, rápida, inmediata y con una naturalidad muy grande, de repente pues fue como un jarro de agua fría para todos, que sobre texto de la LOAPA pues ya tal competencia no llegaba o tal competencia no se desarrollaba, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues lo que parecía en 1978 y en 1979, incluso en 1980, pues que se estaba diseñando un Estado pues relativamente descentralizado, con mucha autonomía, etcétera, etcétera, pues aquello ya le puso un freno de mano, pero así radical la propia LOAPA. Y en letra impresa, pues el primer estatuto de autonomía, vamos a decir, con cuño LOAPA, fue el mejoramiento del fuero, claro.
Y una segunda cuestión, antes de dar paso a las preguntas del público. Tenemos un texto legislativo, que es el mejoramiento del fuero, pero también es verdad que ese texto da pie a interpretación. Lo hemos visto esta semana con el propio Tribunal Supremo, cómo ha tomado una resolución totalmente opuesta a la que toma hace apenas 6 años, donde decía que tráfico era un derecho histórico, dice ahora que eso no es un derecho histórico y que por lo tanto es competencia del Estado. Se ha citado mucho esta semana la ambigüedad del artículo en el que hace referencia a tráfico. ¿Es un texto ambiguo el mejoramiento del fuero en su redacción o depende más de los ojos que lo interpretan, de la lectura que se puede hacer posterior? ¿Hay que clarificar más que conseguir nuevas competencias algunos aspectos de este mejoramiento? A ver, ¿es un texto ambiguo? En muchos aspectos sí. O sea, sin duda, a la vista está de este mismo texto. A ver, cuando alguien redacta una ley, me da igual una ley orgánica de tal trascendencia como esta o cualquier ley normal y corriente, uno tiene en mente, o sea, uno la redacta pensando en el futuro, pero desde su presente, claramente, ¿no? Entonces, claro, aquí ya tendríamos que interpretar lo que entendieron, pues en este caso, bueno, lo que entendió el Parlamento, lo que entendieron los negociadores, etcétera, etcétera. Pero tenemos mucha doctrina sobre esto. No me refiero a doctrina jurisprudencial, que como bien acabas de decir es totalmente contradictoria, ¿no? Pero la doctrina de quienes han escrito sobre esto estaba muy clara. Hasta una tesis doctoral se hizo sobre esto. El antes mentado Miguel Izu precisamente hizo su tesis doctoral sobre esta cuestión, ¿no? Y está la doctrina abundantísima de otras policías autonómicas, empezando por la Ertzaintza, ¿no? No es un tema que nos haya, vamos a decir, aparecido de repente de la nada, de que nos haya pillado de sorpresa, que va, o sea, entonces, ¿que tiene una ambigüedad ese texto? Sin duda, pero que existe, vamos a decir, una base de entendimiento de lo que quería decir eso amplísima, vamos, ahora podemos hablar lo que queramos, pero así lo entendía Miguel Sanz, así lo entendió Uxue Barcos, previamente a Miguel Sanz, Juan Cruzalli, y previamente a Juan Cruzalli, Gabriel Urralburu y Otano, supongo, y así lo entendía María Chivite. O sea, quiero decir que hemos tenido colores muy distintos que han hecho una lectura única sobre esta cuestión, ¿no? Y no hace falta, en este caso, ser jurista para verlo, ¿eh? Entonces, realmente, si hay que clarificarlo, pues ya se clarificará. Ahora, habrá que ver si nos dejan clarificarlo, que esa es otra. Pero bueno, evidentemente, y esto ya lo digo como historiador del derecho, que soy, vamos, si a mí me dicen, porque claro, esa es otra, las instituciones de los derechos históricos no están delimitadas, no sabemos cuáles son. Más o menos podemos saber cuáles son, y existe un consenso de cuáles son, pero no las tenemos en la Constitución delimitadas. Hombre, yo creo que si nos hacen una encuesta a todos, ¿cuál es la más importante? Como he dicho antes, la más importante es el convenio económico. Nadie lo va a dudar, que es la institución de derecho histórico por antonomasia. Pero bueno, en esa nómina, en ese listado de instituciones históricas, meteríamos sin lugar a dudas la Policía Foral, porque ha sido una institución histórica. Y no me refiero histórica que se haya mantenido
de aquellas maneras, incluso en el siglo XX, pues de una manera peculiar, pero que se mantuvo. Es que tenemos a las últimas Cortes del Reino de Navarra ya pues configurando la policía foral, etcétera, etcétera. O sea, que no es que sea una institución histórica, entre comillas, de antes de ayer, no, es una institución histórica ya de cuando Navarra era un reino soberano con todas las de la ley, ¿no? O sea, que es que no hay por dónde coger el que no podamos reivindicar desde Navarra pues una policía foral propia nuestra, obviamente. Muy bien, pues a partir de ahora es vuestro turno. Sí. Brevísimamente, porque hay mucha prisa. Una curiosidad: la policía foral fue inventada en 1928 y la Guardia Civil en 1959. Segunda curiosidad: hubo una época en el Parlamento, cuando en los 70, hubo una propuesta de votación y que ganaban los del 37 y 33, que la abortó el Partido Socialista. No sé si era el de Euskadi o el de Navarra. Y por último, recientemente, a los urbanistas laborales nos han tirado el gobierno de Navarra un pase foral a la inversa. Nos ha dicho que una sentencia del Supremo no es de aplicación en Navarra. Sin más. Bueno, no más, será votado, usted me dirá. Pues gracias por las... Tomás. Debo agradecer la exposición y... Bien, quiero agradecer la exposición a Roldán primero y quiero centrarme ya en la misma ley electoral que has comentado del 17 de julio de 1978. Qué curioso, 17 de julio, y luego en el artículo 36, nada menos, 1936, porque claro, ya ahí está ya el corsé definitivo, o sea, el corsé profundamente antidemocrático, profundamente de quiebra absoluta con la perspectiva democrática, con la perspectiva constitucional navarra, absoluto. Ya dice que es la ley, que como mucho la ley de 1841, además, y luego viene ya el remate, porque esa ley, además, curiosamente, que es la ley electoral con la que se hacen las elecciones municipales en todo el Estado, pero con ese artículo 36 para Navarra y para las 3 provincias de la parte oriental del país, o occidental. Bueno, ese tema es fundamental a la hora de interpretar el amejoramiento, porque ¿por qué tenemos amejoramiento? Pero lo que se le llama la Lorazna, porque el 18 de julio de 1936 se hizo una sarracina absoluta, porque se destruyó a toda la sociedad democrática de Navarra, se le eliminó físicamente. 3.500 asesinados, decenas de miles de represaliados, de escapados, o sea, se borró la memoria democrática de este pueblo, y la memoria de sus instituciones y de su cultura jurídica y política. Entonces, eso no se sostiene bajo ningún concepto. O sea, eso, le llamo a eso, a la Lorazna, Fachodarna. Más teniendo en cuenta que ahora estamos en un momento, en un ambiente como es el proceso de Cataluña o el movimiento de autodeterminación también en Euskal Herria, o también el auge en Galicia, y también
increíble, por lo menos a lo que no estábamos acostumbrados, a una normalización de un Estado plurinacional, de alguna manera, ¿no? Hacía mucho que no se oía esto, y menos los que hemos vivido, nacimos casi en la profundidad del franquismo, en los años 40, algunos, como yo, y entonces sabemos lo que es eso, sabemos lo alejados que hemos vivido de esa realidad. Una realidad estatal que ha tenido dos repúblicas de base absolutamente democráticas, que son el único referente democrático que tiene el Estado español. Las dos repúblicas, la primera del 1872 y la siguiente de 1931. Y todo lo demás es autoritarismo y absolutismo. O sea, ¿qué tenemos que es que es así? Y sobre todo en Navarra. En Navarra el golpismo del 36 no había cesado en el 78. Y en el 78, cuando se está preparando el tema electoral municipal y las elecciones al Parlamento de Navarra, pero la Diputación es la Diputación franquista hasta el 79. Entonces, cuando viene el golpe del 81, de 1981, es que en Navarra no hacía falta golpe, ya estaban los golpistas, esos seguro que no se tuvieron que esconder el 23F de 1981, igual estaban abriendo el champán. Haciendo listas en casa de Y esa es la realidad. O sea, si queremos hacer un planteamiento de reforma, tendrá que ser teniendo en cuenta esas perspectivas, si no, estamos haciendo barro. En la mejoramiento había que haber consultado al pueblo, porque dijimos que era todo el mundo en vacío total. Hombre, O sea, los pues políticos, incluido el Parlamento, pues han hecho lo que han hecho y el resto de la ciudadanía navarra nos hemos quedado a propio. ¿Procedía la consulta popular? hombre, pues según el tenor literal del mejoramiento y de las negociaciones, no. Es decir, según la doctrina que estableció ad hoc para esto Jaime Ignacio del Burgo con Rodolfo Martín Villa, no. Ahora bien, si alzamos la mirada y miramos a lo que eran los presupuestos democráticos constitucionales, ya no digo de España, de todo el occidente europeo y de todo el occidente, vamos a decir, en general, incluyo las democracias americanas, y no me refiero a Norteamérica, también Sudamérica y Centroamérica, pues sin duda sí. O sea, tendría que haberse hecho un referéndum, obviamente, porque, bueno, el tema del referéndum no se inventó en 1978, ni en la Segunda República. Los temas de... O sea, los referéndums y la teoría del referéndum, etcétera, ya viene de muy atrás. O sea, quiero decir que aquí podríamos hacer toda una historia del referéndum, de la voluntad popular, ya que ha dicho, y ya que estamos celebrando el 130 aniversario de la gamazada. La gamazada, creo que no hay mayor exaltación fuerista en Navarra que la gamazada. La gamazada es nada más y nada menos que un instrumento que te da la propia Constitución española y todas las constituciones europeas de ese momento, que es el derecho de petición de firmas. ¿Para qué? Para cambiar una ley, en ese caso la ley de presupuestos del Estado que hizo Germán Gamazo, que se cargaba el convenio económico. Pero es algo que todavía tiene la Constitución española.
el derecho de petición de firmas. Otra cosa es que a los políticos pues no les guste mucho, pero es algo constitucional y es algo que viene desde la Revolución Francesa, en la tradición occidental, ¿no? O sea, no me estoy yendo ni siquiera a finales del siglo XIX, o sea, con la mayor normalidad del mundo y plenamente democrático y bueno, pues con el mismo espíritu los referéndums, ¿no? Entonces, no hay nada más antidemocrático y nada más antinavarro, si vamos a estos precedentes, que el no sacar esto a referéndum. Vamos, ha sido uno de los temas que más ha enervado los ánimos de todos los juristas más allá del Ebro, por supuesto. Yo al hilo de esto último, me da vergüenza hablar viendo los eruditos que hay aquí, porque yo hablo de forma prosaica, pero soy una seguridad. Pero bueno, como tengo amistad con varios de ellos, pues ya sé que me van a permitir hablar. Pero al hilo de esto, el Parlamento de Navarra está adormecido, hacen gatito, no dice nadie nada, ninguna fuerza política de los que serían ahora otra vez vasquistas. La gamazada sin pena ni gloria, yo te hago un cuatro chistorras en Castejón, una vergüenza. Máxime cuando estamos con los gamazos otra vez, con la banda terrorista judicial y los togados, banda terrorista togada, peor que gamazo. Y aquí, sin pena ni gloria, adormecidos, como muy bien decía Tomás, asumiendo el Estado español plurinacional casi ya de facto. ¿Dónde están las ansias de los navarros y navarras de la gamazada? Aplaudo este foro, porque igual deberíamos decir otra vez, pues oye, los promotores de un libro de honor, o como queramos llamarlos, y salir a la puta calle, y cogerle a Don Fara, a Barcos, a todos y decir que son homicidios. Nos están haciendo lo mismo que hoy. Bueno, perdonad un momento, una cuestión muy brevísima, porque hay tantos temas, bueno, pues por eso surge este foro. Aplaudo a los que lo habéis puesto en marcha, a las que lo habéis puesto en marcha, porque esto ya era hora, que me estaba ya dando una ganas de coger y estar yo todo el día bebiendo, yo qué sé, porque pasar ya, es que se ha perdido todo, esto es una vergüenza. Yo veo y leo a José María Esparza, abajo las tintas, todas esas cosas, yo me vengo al nivel y después me voy llorando a la cama. Digo, veo el panorama, veo la prensa y digo, 4 artículos muy intencionados en algún periódico, bueno, no me voy a reiterar. Brevísimamente con lo de la policía foral, pero no es. Joder, gente como tú, Roldán, estos bandas terroristas tomadas, lo que pasa es que a esos tomadas con las bandas terroristas, tomadas, no digo nada, porque eso no nada que ver con las guerrillas de los pueblos, nada que ver, eso no son bandas terroristas, eran guerrillas populares. Dicho eso, no se les. Oye, mi abuelo era arbitrio. Mi tío Juan Mari, su hijo, era motorista de la Diputación con Franco. Eso era la Policía Nacional también, ¿no? Sí. Entonces, ahora que, ¿cómo que no hay un precedente histórico? 1958 será igual, que han dicho aquí Joaquín Larre, será igual, como más jurídicamente, pero mi abuelo era arbitrio de la Diputación. Con Franco se cobraban, como bien sabéis, aduanas, descansar de arbitrios. Ahí nació mi mamá, luego su hermano, motorista, para llevar todo el tema del tráfico en aquella Navarra, claro, con aquellas motos. Estaba más avanzando que otra cosa, pero bueno, eso ya es una parte de mi historia. Pero bueno, había fatales. Hay que ver las fotos de mis tíos, tipo como los miñones Gala. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, es que me pongo nervioso porque que no nos cogen los fueros, se decía antes. Pues ahora nos están cagando y me hacen encima y no dice nadie nada. Se pasean de Madrid para aquí, de Madrid para allá. No hace ya nadie nada. ¿Quién es la gente que va a representar? Recuerda el tío Tomás. Quizá al hilo de lo que plantea Sierrs, está dando una cuestión paradójica estos días en el Parlamento, que se contrapone quizá con aquellas mayorías políticas que sacaron adelante el mejoramiento. Y es que partidos vinculados a la derecha española, como puede ser el Partido Popular, en este caso representado por Jaime Ignacio del Burgo en aquel momento, indirectamente ahora también, pero también UPN se desmarcan de este posible cambio que se puede hacer ahora de la ley orgánica del mejoramiento del régimen foral, y son precisamente los partidos abertzales, en este caso Geroa Bai y H. Bildu, quienes van a tener que aportar los votos
para dar una mayoría que permita aprobar la reforma de la LORAFNA. ¿Hasta qué punto hay una evolución histórica también ahí? Bueno, más que evolución histórica, es con lo que te toca torear. Quiero decir, las leyes ya las tienes hechas, y si te toca gobernar en ese momento, gobernar digo para el Gobierno de Navarra, o legislar siendo Parlamento de Navarra con determinadas mayorías, lo que te toca cambiar es lo que tienes. Y es que además no puedes crear algo de cero, porque entonces sí que no vas a pasar ninguno de esos filtros, ¿no? Tienes que partir de lo que ahí tienes, ¿no? Esto se vio muy bien precisamente en un ejemplo que he puesto antes, y que aquí estamos dos protagonistas de aquello, pues en la reforma que se hizo del fuero nuevo. El fuero nuevo, claro, como es derecho civil parece que nos cae más lejos, ¿no? Pero el fuero nuevo se hizo en el 73, y el fuero nuevo es un manual de cómo concibe el derecho civil el tradicionalismo carlista. Así podríamos definirlo de una manera muy resumida, y muy específicamente el derecho civil foral navarro, ¿no? Y actualmente ya podremos decir que casi ya ni hay carlistas, ¿no? Por supuesto, en el Parlamento, ¿no? Pero tienes que partir de ahí y tienes que reformar eso. Y quien lo reformó fue pues hace 2 legislaturas con el cuatripartito y con una consejería, pues en este caso pues liderada por la consejera Beaumont. Y bueno, pues se llegó hasta donde se llegó. Y se pudo hacer lo que se pudo hacer, pero no se podía cambiar de arriba abajo. Y tal es así, y pongo este ejemplo porque me parece muy ilustrativo. Si vamos al texto oficial, reitero, oficial del Fuero Nuevo de Navarra, se abre con una presentación de Francisco Franco, y esa presentación está en vigor en el año 2024 en Navarra. Es derecho positivo de los navarros, una presentación de Francisco Franco del Fuero Nuevo. Otra cosa es que en determinadas ediciones pues se quite, porque no aporta jurídicamente nada y se quite más por vergüenza que otra cosa, pero esa presentación del caudillo, del generalísimo, está en vigor hoy en Navarra. Mis opiniones sobre las leyes son gravísimas, ¿no? Y por el digo más por el sentimiento y por el sentido común. Veo que se habla mucho de pactos y de negociaciones, ¿no? Y el sentido común me dice que para que dos partes puedan pactar tiene que tener una condición indispensable, ¿no? Y es que sean los dos libres, ¿no? Entonces, también todo lo que se habla después del siglo XVI es que para mí no es válido. No puede ser, ¿no?, que haya dos partes en las cuales, si lo trasladamos a la situación normal de hoy en día, nadie aceptaría, ¿no?, que estuviera una escopeta, ¿no?, apuntándole a la otra parte, ¿no?, y negociando, ¿no? Entonces, a mí cuando hables de la LORAFNA, veo que está todo muy bien atado, ¿no? Pero que damos por bueno algo, ¿no?, que entiendo que el día a día, ¿no?, es como aceptar una negociación entre el violador y el violado, entre el carcelero y el preso, ¿no? Entonces, estamos dando por bueno algo, ¿no?, que para mí no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y lo asumimos, ¿no? He aprendido mucho, pero también me digo como un poco de desengaño, ¿no?, en que seamos tan sumisos, ¿no? También añadir lo que ha dicho el compañero, que otra vez en ese sentido es de vergüenza el comportamiento que tenemos, no los partidos políticos, que cuando se calza una ley del Estado español, lo que hacen es se juntan los portavoces, hacen una cartita y no hacen nada más, ¿no? Entonces, entiendo que es la sociedad civil los que tenemos que salir a la calle, ¿sabes? No podemos confiar en partidos políticos en ninguno, ni más de los que están en el Parlamento, ¿no? En realidad, no están para nosotros, están para ellos nada más. Entonces, yo legalmente no,
todos esos pactos de 1503 podrían ser no legales cuando no son las dos partes libres para poder firmar o para poder negociar. Algo muy básico le vería normal. Es la pregunta desde la infancia, no de leyes, ¿no? Desde el sentido común. Se vieron muchas barcas en Navarra y todo. Estamos hablando. El concepto de legalidad es muy amplio, ¿no? A ver, esto daría para estar hablando horas y horas y horas, ¿no? A ver, hay un tema previo vinculado a esto, interesante, y es que en todas las negociaciones que se desarrollaron sobre esta cuestión no afloraba el tema de la conquista. Se ponía, lo que he dicho, la reintegración foral plena, se ponía el foco en 1839. Pero es muy interesante, también puesto el foco en esto, la lectura del preámbulo de la propia Lorazna. El preámbulo de la propia Lorazna tiene dos manos, fundamentalmente. O sea, lo escribieron dos personas. Una fue Zubiaur, de UPN, y otra fue Asiain, del PSOE. La parte de Asiain es una parte más técnico-jurídica del encaje de la Lorazna en la Constitución, más desapasionada, vamos a decirlo así, más vinculada, más propia de cualquier preámbulo, bueno, cualquiera no, porque tiene que hacer ese encaje de bolillos peculiar, ¿no? Pero bueno, y luego está la otra parte que tiene una redacción historicista, profundamente historicista, que en relación a lo que acabas de comentar es muy ilustrativa, porque precisamente hace una lectura canónica de la historia de Navarra. Y entonces, obviamente, pues es básicamente es justo todo lo contrario a lo que tú acabas de exponer aquí, ¿no? Ese es el objetivo, obviamente, ¿no? Partimos desde la conquista, o parte de la conquista, desde la conquista, el propio preámbulo, para decir, bueno, pues que es una pena que no lo tenga aquí para leerlo, ¿no? Pero bueno, para decir que bueno, pues ya Navarra se une a la grandeza poco menos española a partir de la incorporación. Por supuesto no menciona el término conquista para nada, claro, y que luego, bueno, pues casi da un salto hasta 1839, 1841 y bueno, y en esa feliz unión pues llegamos hasta 1982, ¿no? Entonces podría darse, y un poco retomo lo que tú planteabas también, Ibai, podría darse la paradoja de que se reformase el amejoramiento y se reformase incluso profundamente y se modernizase, etcétera, etcétera, pero que siguiésemos teniendo ese preámbulo. O sea que, y luego es que además, claro, si ponemos el foco en la historia nos pasa eso, pero es que luego, claro, hoy mi propia conferencia y todas las intervenciones estamos totalmente mediatizados por la inmediatez de la sentencia del Supremo, ¿no? Pero evidentemente el amejoramiento se ha quedado ya muy viejuno, no solo por esto, o sea, desde estas perspectivas que estamos comentando aquí, es que se ha quedado totalmente obsoleto en muchísimas materias. Claro, todavía no estamos incorporados a la Unión Europea. Vamos, ya no hablo de lenguaje de género ni nada que se le parezca. Discapacidad, derechos humanos, derechos fundamentales. Hay amplísimos ámbitos importantísimos en los que se han dado saltos de gigante
desde los años 80 a la actualidad y tenemos un texto con 4 décadas a sus espaldas, que para ser nuestro texto fundamental, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues nos ha quedado muy viejo y haría falta reformarlo. Y no solo para, como digo, pues para lo que nos pide el cuerpo por la inmediatez, para reformar el tema competencial, dejarlo bien atado, tal, clarificar, no, para cuestiones muy fundamentales. Joder, que estamos en el siglo XXI y es un texto del siglo XX, pero aunque fue el último estatuto de autonomía o de los últimos, joder, es que todavía os invito a leer el preámbulo. Os parecerá que estáis en el 19. Me pongo de pie, pues, sí, si no se me puede el culo. El tema del mejoramiento, si no lo vemos como lo que realmente es un valladar, un campo minado, lleno de fortificaciones, la línea Maginot o el muro del Atlántico de los nazis, eso es el mejoramiento. Pero es que, ¿qué oculta el mejoramiento? Realmente la ilegitimidad de la ley pasional. O sea, no podemos hablar algún foro sobre la LORAFNA sin cuestionar o sin poner encima de la mesa qué es la llamada ley pasional y qué destruye la ley pasional. O sea, destruye o anula o niega, porque Navarra es también su constitución histórica. Las Cortes de Navarra, desde 1770 hasta 1829, dan por hecho que funcionan con arreglo a su constitución. No hace falta que estuviera escrita detalladamente, pero hay muchos casos, como Inglaterra, tampoco tiene una constitución, y nadie negará su organización y de su sistema jurídico como algo muy sólido, ¿no? Entonces, la Constitución de Navarra existió y existe. Había 3 grandes síndicos, Bautista San Martín, Dolarea, Ángel Sagasta y Lurdoz, y bueno, que además tenemos los textos que ellos prepararon. Y luego también más tarde, pero también siguiendo de alguna manera la línea, Serafín Olave con su constitución ya en 1880. Y hay otra también, bueno, también la del Estado Vasco de Manuel Irujo en 1940 en Londres, porque en su artículo 5 dice que el Estado Vasco su territorio es el del Reino de Navarra. Bueno, yendo al grano, el tema es que la ley pasionada, en resumidas cuentas, se ha reducido a como si fuese algo negociado de Navarra con el Estado español. Eso es radicalmente falso. Y como si fuese algo que fue de 1839 a 1841. No. O sea, Navarra, con sus instituciones, las Cortes de Navarra, la Diputación del Reino y toda la clase política navarra está enfrentada a la corona española por lo menos durante 50 años. Y 1841 es la conclusión de un proceso de derribo o de eliminación del Estado navarro. O sea, es algo premeditado y constante. Todo durante las monarquías, sobre todo Carlos IV, luego Fernando VII, es una máquina, sus válidos, sus ministros, es un ataque continuo. O sea, hay que empezar por lo menos en 1829, al cierre de las Cortes, coger el acta que levantan las Cortes de Navarra cuando se cierra el solio en el Palacio Real, en el Salón del Trono, y allí se ve la tensión. Ahí tenía que empezarse la historia de la ley pasionada.
No sé si era, no me acuerdo, diciembre de 1829. Ahí es donde se ve el choque frontal entre las instituciones legítimas de Navarra y las instituciones del Estado. Y luego ya cumpliendo precisamente la decisión de las Cortes de 1828-29 de que se negocie de igual a igual con la corona, la Diputación del Reino fue a Madrid en 1830 con Sabaseta y Lurdó, Vilartes y tal, y qué osadía de que los navarros fuesen a querer firmar un convenio político para que todas esas roces o motivos de desacuerdo se solucionaran, o sea, una especie de tratado de Navarra con Madrid. Bueno, pues acabaron en la cárcel, realmente, los máximos representantes de las instituciones navarras. Y la tensión duró durante 10 años, hasta 1841. En 1837 fusilaron a los oficiales del ejército que dependía de la Diputación del Reino. ¿Por qué? Pues porque habían decidido, hablando con el Ayuntamiento de Pamplona y con la Diputación, que el mando supremo independiente de las tropas navarras tenía que ser independiente. Bueno, eso les llevó al paredón. O sea, Espartero fusiló a León Iriarte, a Pablo Barricar, a los jefes, y bueno, o sea, en 1837, en 1841, pues Muñagorri, que también estaba de acuerdo de alguna manera con los navarros de Pamplona, también fue asesinado a instancia de Espartero. O sea, quiere decir que lo de la eliminación, o la eliminación más que todo, porque las Cortes, la ley de paccionada no dice nada de las Cortes, por ejemplo, ni dice que deroga, en ningún momento se dice en la ley paccionada que se derogan las Cortes, por ejemplo. Sí que dice una cosa muy importante, el artículo 1 de la paccionada dice: el mando de las fuerzas armadas que haya en Navarra será siempre nombrado por Madrid. O sea, es lo único que les preocupaba, ¿no? Porque hasta entonces, como bien has dicho, Navarra tenía sus fuerzas armadas, su policía, y, o sea, como parte de su constitución política. Muy bien. Bueno, Bueno, me voy a atrever, ante tanto vista, claro, aquí se crea un ambiente como muy pesimista, ¿no? Nos han bloqueado jurídicamente 5 siglos, no solo del 1800, donde queramos coger, del 41, sino que, como han dicho por ahí, estamos hablando de la conquista, siglo XVI, y nos vemos que nos van bloqueando históricamente y nos han metido en un enjambre que no sabemos salir jurídicamente, y por echar una luz, aunque sea a lo lejos. Igual el camino jurídico no es más viable pensando en la ONU, en la Ley de Derechos Humanos y de los pueblos, de las personas y de los pueblos. Está demostrado con todo esto que somos un pueblo. Tanto administrativamente hemos sido un pueblo, un reino, y hemos sido culturalmente un pueblo. Sería relativamente fácil demostrar que tenemos ese derecho a la libre determinación de los pueblos. Quizás ese camino que no se ha labrado tanto, igual nos puede dar un poco de luz positiva ante tanto negativismo que es evidente. Bueno, el derecho a la autodeterminación. Vamos a ver. Es un tema complejo. Quiero decir, complejo en los dos planos que tú lo dibujas, ¿no? Porque como en el plano teórico podría dar luz, sin duda. En el plano práctico, pues
con el derecho de autodeterminación sabemos por la praxis del derecho internacional público de las últimas, vamos a decir, del último casi siglo, no llega, por supuesto, pero y no voy al nacimiento de la ONU, también de la Sociedad de Naciones previa, pues la evolución que ha tenido pues a lo largo de los siglos y sobre todo la práctica que ha tenido, ¿no? Entonces, al final, el derecho internacional es muy débil. Es muy potente, pero a su vez es muy débil. Esto lo estamos viendo día a día. ¿Qué fuerza tiene el derecho internacional ahora en el conflicto de Palestina? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese escenario de debilidad extrema del derecho internacional, aunque simbólicamente nos parezca que es la leche, en la práctica es muy débil. Entonces, el otro plano, el de la práctica, pues francamente, yo soy muy pesimista. O sea, no sé si soy pesimista o soy realista, pero realmente creo que ese planteamiento hoy y aquí, y más desde una perspectiva totalmente legítima y con todo lo que quieras, pues de la conquista, de la soberanía, de etc., lo que quieras, pero creo que el recorrido que podría tener internacional sería cero, a la vista del recorrido internacional que han tenido otros conflictos. Sí, vamos, me da pena decirlo, pero es así. Y lo digo desde una perspectiva, en este caso ya no ni navarra ni española, directamente de lo que es la realidad de las instituciones internacionales y de la fuerza que hoy día tiene el derecho internacional. Y si además, dentro del derecho internacional, que has citado los derechos humanos, vas al derecho internacional humanitario, se te cae todo totalmente, porque ahí ya entran la prescripción, entra el elemento del paso del tiempo, que el derecho internacional lo tiene muy en cuenta, y muchos elementos que ya, por ejemplo, aunque pues hay personas, y a esto me voy a otro campo muy distinto, pero que está muy interrelacionado con esto. Hay personas en relación a los derechos humanos y demás que por mucho que se ponga encima de la mesa la imprescriptibilidad y demás, pero que ya doctrina en torno a la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional y demás, que ya la guerra civil española la empiezan a ver lejos. Y dices tú, ostras. Estamos hablando de 1936, o sea que vete a 1512, o a 1212, o a 1076. Orduan zer egin behar dugu, edo zer egin dezakegu. Ni presta. Bueno, esa va a ser una pregunta yo creo que para otro día, si nos ha acabado el tiempo ya. Es un debate muy apasionado, podemos ver, muy interesante también, que no ha hecho más que comenzar. Tenemos el debate en el Parlamento todavía, se va a hablar mucho en prensa también, y también aquí, porque las charlas y el foro de debate va a seguir en los próximos días. La semana que viene, el día 1 a las 6 de la tarde, será el turno de Cristina Zoco, profesora titular de Derecho Constitucional de la UNA, con lo que podremos seguir hablando, debatiendo y buscando soluciones, que es lo que se plantea mucho también aquí. Y acciones. Y acciones. Tomás, tienes que venir a explicarnos todo eso también tú, o sea, no te escapas. Vamos a hacer un montón de charlas. Y lo que quería, antes de que os vayáis, deciros es que nosotros
se ha planteado mucho el tema de por qué no tenemos voz en el Parlamento, por qué lo hacen sin referéndum, por qué pasan menos cuestiones. Os que desde el foro del Cartuc nos reunimos con el presidente del Parlamento y le hicimos una solicitud, una petición, que la colgaremos, tenemos un grupo de difusión abierto en WhatsApp que la gente se está sumando y aquí vamos a colocar también texto que le pasamos al Parlamento para que lo pasen los grupos y una propuesta de apertura de alguna manera que abran el foro a la ciudadanía. No quiero extenderme porque se nos está haciendo tarde, pero bueno, después de toda una puesta en escena de nuestra petición y tal, básicamente lo que pedimos es algo así como que articule mecanismos de participación ciudadana, de información, participación, debate y propuestas a la altura de esta oportunidad histórica, ¿verdad? Que el Parlamento de Navarra haga posible un debate social sereno que exponga y analice todas las vías que el pueblo de Navarra quiere andar, que se permita a la ciudadanía hacer llegar sus propuestas, ideas y sugerencias en relación con esta materia de importancia vital para el futuro de Navarra, que estos cauces de participación social puedan hacerse efectivos durante el tiempo en que esta ponencia y la Comisión de Régimen Foral realicen sus trabajos y que todo lo anteriormente expuesto, ya lo leeréis, se recoja en el definitivo plan de trabajo de la ponencia. O sea, lo que estamos intentando es lo que le pedimos fue un cauce de participación ciudadana y de debate y de información por su parte también para nosotros, a todos los navarros. Lo vamos a colgar en el foro este que os digo, en el grupo de WhatsApp. Y entonces, como sé que muchos de vosotros igual, a los muchos de WhatsApp, porque yo tengo colegas que les invito, donde se meten y tal, si alguno habéis venido que no sabéis de este foro, yo voy a dejar un papel allí en el que podéis poner vuestro teléfono, no hace falta ponéis el nombre, que ya me imagino yo que no tenéis que no dispara vuestro teléfono, pero sí que podéis poner un teléfono y os incluimos, os mandamos un link si queréis, para que podáis meter en este foro que vamos a ir colgando tanto las ponencias, bueno, o sea, va a ser lugar de información, las charlas que vamos a hacer, los vídeos que estamos grabando, este tipo de cosas como este texto que mandamos al Parlamento el otro día. Vale. Y también es un foro de debate, o sea, que todas estas ideas que están surgiendo aquí, que no han sido grabadas, claro, no tenemos medios, también habrá un momento en el que se pueda exponer ideas de qué podemos tratar, qué temas os gustaría que tratasen, etc. De eso hay un formulario para que pongáis vuestras ideas de qué os gustaría que buscásemos o que intentásemos tratar en los foros. Vale, lo dejo ahí en la mesa.